Buenas tardes, papás. Esperamos que hayan disfrutado los podcasts anteriores. Hoy tenemos uno nuevo, una nueva edición de I Am Zion Parents Edition y les damos la bienvenida hoy con la mejor compañía del universo. Estoy con mi esposa. ¿Qué les parece si oramos para iniciar este tema que está bien interesante? Señor, te damos muchas gracias porque estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú estés ocupando tu lugar, Señor. Hoy te posicionamos como nuestro Dios, el Dios de nuestra casa, de nuestra familia, del colegio, Señor. Te pedimos que hoy estés hablando en nuestros corazones y que podamos ser sabios al tomar decisiones, Señor. Te damos muchas gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenida a mi vida. Para los que no conocen a mi esposa, Paola, Pao de cariño. Hoy vamos a estar hablando un tema bien importante que tiene un nombre polémico y es cuando los hijos ocupan el lugar de Dios. Algunos de pronto ya están ahí como... Chan. Y queremos empezar con un versículo que está en Mateo 6, versículo 33 y dice así: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Evidentemente, nuestros hijos son un regalo que viene de parte de Dios y es una bendición. Los hijos, nosotros no somos aún papás, pero consideramos a los chinos del colegio como una extensión de lo que podrían ser nuestros hijos 300 y pico. Y sentimos un amor y sentimos que es un regalo cada vez que tenemos la oportunidad de conocer un nuevo chiquitín que entra al colegio. Es maravilloso y son un regalo. Y qué importante es posicionarlos en el lugar que les corresponde. Pero hay una situación y el primer punto que queremos tratar hoy es: Dios va primero, los hijos van después. Pero cuando un hijo se vuelve el centro, hay una serie de cosas que no están funcionando bien. Así que quisiera invitarlos a que puedan chequearse ahí esos famosos autoanálisis de cómo estamos nosotros posicionando a nuestros hijos. Cuando un hijo se vuelve el centro, las decisiones, emociones y prioridades giran en torno a él. Las dinámicas de su casa giran en torno a sus hijos, o sus hijos están adecuándose a las dinámicas de la familia. Lo segundo es que nuestros hijos ocupan el primer lugar, entonces nuestra fe espiritual, nuestra vida espiritual se ve debilitada. Mi pregunta es: ¿usted está teniendo una relación consistente y fuerte con el Espíritu Santo? Si bien las dinámicas cambian, pero mi vida espiritual no puede estar debilitándose. Y lo tercero es que el hogar pierde pierde la dirección espiritual, porque la dirección la están marcando los hijos. Es decir, ¿sus hijos son los que están tomando las decisiones? No, tan lindo que es mi chino. Ay, probablemente él es tan sensible con las cosas de Dios. Hagamos lo que él está diciendo. O hagamos esto que él quiere. Vivamos en paz en esta casa. Miremos que las cosas se hagan conforme a lo que él está haciendo. Y la palabra de Dios, quisiera leerles Éxodo 23. Y dice: no adores otros dioses además de mí. Cualquier cosa, sea el esposo, el hijo, lo que sea, que ocupa el lugar de Dios, es considerado como un ídolo. ¿Cuál está siendo la persona o qué es lo que está ocupando el primer lugar en su casa? ¿Está siendo Dios o está siendo mi vida? Y algo que puede estar ocurriendo es que sí, nuestros hijos son un regalo, son una bendición, pero puede convertirse peligroso cuando ellos se están convirtiendo en ese ser supremo que dirige la casa. Los ídolos prometen seguridad, pero finalmente nos terminan esclavizando. Mi pregunta a ustedes hoy como papás es: ¿hemos permitido que nuestros hijos estén ocupando el lugar de Dios? Y yo creo que es muy importante para tratar este tema saber
las señales de idolatría, cuando estamos empezando a idolatrar tal vez a nuestros hijos. Y yo sé que eso suena fuertísimo, ¿no? Suena demasiado fuerte porque, pues a fin de cuentas, un hijo es un regalo de Dios. Y yo no me imagino cómo debe ser la sensación de ser padre, pero yo me imagino que, al igual que Dios, uno quiere dar la vida por sus hijos, uno quiere dar todo por sus hijos. Sin embargo, hay una línea muy delgada que uno puede cruzar y algunas señales que uno puede tener también para ver si uno está idolatrando o si ese hijo está ocupando el lugar que Dios debería estar ocupando. Pueden ser cosas muy sencillas y, perdón si hay una sinfonía de perros al fondo cantando, pero algunas de las señales pueden ser, por ejemplo, no corregir a un hijo para que no sufra, o justificar siempre las malas actitudes de un hijo, vivir únicamente para cumplir los deseos de los hijos, hacerlos el centro emocional del hogar. Entonces, como la emoción y las, no sé, como las reacciones de mi hijo son las que gobiernan este hogar y giramos en torno a esto. Y a mí me gusta mucho esta conversación porque, pues, nuevamente recalcamos, no somos padres, pero nos encanta hablar de estos temas y hemos tenido largas conversaciones con amigos nuestros de cómo nos gustaría criar a nuestros hijos, porque creo que también nos da un poco de seguridad para que cuando llegue ese día uno tener un poco de norte de qué hacer. Y yo me imagino que habrá muchas cosas que a uno se le pasarán, pero conversarlas también a uno le da una perspectiva de vida muy chévere, ¿no? Y hemos hablado muchísimo de eso, de que cuando tengamos hijos a nosotros nos encantaría poder criarlos de cierta forma, de pensar que Dios nos lo entregó y nuestra función es, sí, criarlos, ayudarlos, instruirlos. Sin embargo, ese niño un día va a ser un adulto y nuestra función es guiarlo para que sea un muy buen adulto, porque el verdadero amor yo creo que está ahí, porque un día ese hijo se va a ir de la casa, un día ese hijo va a ser un adulto y no va a tener las herramientas para poder ser un buen adulto, para poder ser un buen esposo, para poder ser un buen papá, un buen trabajador. Y esas herramientas yo creo que se logran dar desde que son muy chiquitos y a través del ejemplo. Hay otro punto que dentro de estas señales que yo creo que nos gustaría mucho tocar y es muy importante, y es cuando descuidamos el matrimonio y la vida con Dios. Entonces, cuando dejamos de tener un tiempo con Dios nosotros solos o con nuestros esposos, porque no tenemos tiempo por nuestros hijos, la logística no funciona, todo se vuelve una logística, o el matrimonio se descuida y nuevamente entra ese punto de que todo en el matrimonio ahora es una logística, solamente hablamos de nuestros hijos, es la única conversación que surge, ya ni siquiera tenemos tiempo para nosotros. Y me gustaría mucho tocar ese tema, pues porque creo que ahí fallan muchas personas, o sea, cuando descuidamos el matrimonio. ¿Tú qué piensas de eso, Bertie? Sí, nosotros tenemos un privilegio enorme y es tenemos muchas personas de quien aprender. En el colegio hay 200 algo de familias y es muy interesante acercarnos, ver las familias, cómo lo hacen, y tenemos un privilegio enorme y es ver el producto. La Biblia dice que por los frutos es que vamos a terminar conociendo a las personas. Entonces ya en estos años que hemos estado en el colegio, hemos visto ese chiquitín convertirse en un adulto que se va para la universidad. Me sentí un poco viejo hablando, pero ya lo hemos visto y es impresionante que lo que el papá tomó decisiones de chiquitos es infalible siendo grande. Entonces, no quiero que sufra, lo que decías ahorita tú, pobrecito, o lo estoy justificando siempre sus malas actitudes. Es un lío porque estoy empezando a blindar a mi hijo en un mundo que es irreal. No se puede. Es decir, nosotros lo hemos visto y lo hemos hablado como, oye, déjese el totazo, necesita darse. Si tuvo un encontrón con un profesor, permítalo a él solucionarlo. ¿Por qué? Pues porque esa es la vida real, algún momento va a tener jefes. El único niño, su hijo no es el centro del universo, y a veces caemos esta nueva generación. Hace poco hablábamos con unos papás y ellos nos decían, la diferencia entre esta generación y la otra es que la generación anterior se fue hacia un límite que era como, los hijos no importan, ahí los tenemos descuidados, pero nos fuimos al otro extremo que está siendo incluso peor de dañino, y es que estamos formando unos niños que son el Dios
del universo. Mi hijo no se puede tocar, a él no le pueden decir nada, yo no quiero que él sufra, es más importante nuestro hijo que nuestra vida de pareja, o el niño, si está sintiéndose triste o lo que sea, que fue lo que hablamos hace un par de talleres anteriormente, de no le podemos pedir o exponerlo a que él sufra, y estamos haciendo un daño. No solamente porque los estamos convirtiendo en el ídolo de nosotros, sino porque estamos formando una generación sin carácter. Y la verdad es que los niños están terminando, y eso el tercer punto que queríamos hablar, es que están llevando un peso que ellos no deberían llevar, porque ellos no son el centro del universo. Entonces cualquier decepción en algún momento los va a derrumbar. Y quisiera tocar 4 punticos, y me gustaría invitarlos a que puedan pensar qué es lo que está pasando si usted de pronto está haciendo que su hijo sea el centro del universo. Si su hijo está siendo el centro del universo, hay algunas cosas que van a estar afectándolo. Lo primero es que van a sentir una presión enorme por no decepcionar. Entonces, pues claro, él es el que maneja la casa, se hace lo que él está diciendo. Vamos a tener inseguridad, y vamos a pasar al otro lado, que es un tema de egoísmo, dificultad para aceptar los límites y unos serios problemas con la autoridad. Yo me acuerdo que hace muchos años empezó una ola de necesitamos que los niños estén guardados. Pobrecitos, el pueblo cristiano tiene que guardar a sus hijos del mundo, y tenemos que meterlos a homeschool. Y yo recuerdo que apenas yo estaba entrando a trabajar al colegio, y fue una deserción tremenda porque algunas iglesias insistían en que los niños tenían que irse todos a homeschool, y pues los niños tienen que estar guardados, y acá ellos van a tener su lugar seguro porque nadie los va a estar afectando. Y resultó que al pasar de los meses y los años empezamos a recibir un pocotón de niños que venían de homeschool porque entendieron lo que en la Biblia estaba, y es, Jesús decía, no los saques del mundo. O sea, Dios no nos va a sacar del mundo, sino que nosotros tenemos que aprender a tener el carácter para afrontar este mundo. Y yo me preguntaba, y ahora que lo podemos ver, es cómo pretendemos que un niño sea un impacto de la sociedad si el niño no sabe interactuar con la sociedad, si el niño no sabe qué es que me digan que no, si un niño no sabe que yo no soy el centro del universo. Y lo que recibimos durante mucho tiempo fue niños que era muy complicado tratar porque eran el Dios, y ese Dios no se puede tocar, ni mirar, ni decir, y el papá, por miedo a la frustración, entonces no puede decir nada. Y estamos creando niños que incluso ya han salido de las universidades de que no se les puede decir nada porque son el centro del universo, y están intentando impactar a una generación que no conocen, porque su vida es irreal. Su vida, no tuvieron compañeros que les dijeran que no tuvieron una pelea con un profesor, no les cayó mal ninguna autoridad, pues porque si te cae mal alguna autoridad, que a veces nos pasa en el colegio, y a mí me gusta hablar con los papás como, está bien, sí, nosotros vamos a mejorar, pero deje que su hijo se estrelle con una autoridad que no le gustó, porque esa es la vida real. Vamos a tener presidentes que nos gusten y que no nos gusten, vamos a tener jefes que nos gusten y no nos gusten, pero cuando ellos cargan ese peso de soy el centro del universo, estamos convirtiendo en ídolos que están ocupando el lugar de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos colocando a nuestros hijos en el lugar de Dios? Y es muy triste ver cómo a veces matrimonios se acaban porque el niño es el centro del universo. Entonces, ¿estamos colocando nosotros a nuestros hijos como centro del universo? Porque en vez de estar protegiéndolos y guardándolos de que nos entequen del mundo, les estamos quitando el carácter, y es un patrón. Si algo pudiera gritar yo después de estos años al mundo, es permítale a su hijo tener carácter, porque los estamos metiendo en una burbujita, bien sea homeschool o puede estar incluso en el mismo colegio, pero que no lo toquen, que no lo miren, que no lo hagan. Si algún amiguito lo rechazó, qué susto. Permítale a su hijo que él no sea el centro del universo, sino que, como decía Jesús en su palabra, que él pueda estar en el mundo y ser una luz en medio del mundo. Sí, eso me gustó mucho. Todos los puntos que pusiste son muy ciertos, Lolita.
El cuarto punto que queremos tratar es que la mejor herencia de un hijo es tener un padre y a una madre que quieran parecerse a Jesús. Y yo veo en la Biblia a un Jesús que Jesús pues, no fue padre, pero yo creo que Él nos dejó instrucciones y herramientas también muy buenas de cómo discipular, ¿no?, a la gente. Y yo creo que un hijo es un regalo, sí, pero no es de nuestra posesión. Un hijo debemos verlo y nos ayudaría mucho a ver un hijo como un discípulo que estamos formando, alguien que estamos formando para salir al mundo real. Y me encanta cómo Jesús, pues sí, él mostró su ejemplo, Él dio su ejemplo para que los discípulos lo siguieran, pero al final me encanta cómo Él creyó que lo que Él le enseñó a sus discípulos, ellos iban a continuar con ese legado y que ellos podían hacerlo solos. O sea, Jesús no se creyó autosuficiente aún siendo Dios y decir como solo yo puedo guiar este mundo, sino que Él le enseñó a sus discípulos de cómo ser buenos discípulos, cómo llevar el evangelio, cómo tener un buen carácter, y creyó en ellos. Al final Él se fue y ellos fueron los que quedaron, y hoy conocemos el evangelio gracias a que Jesús creyó en alguien. Y dice en primera de Corintios 11:1, dice: sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Aquí está un discípulo hablando, y yo creo que así deben ser los papás. O sea, el ejemplo que deben dar los papás a sus hijos es el ejemplo que Jesús deja, y debe ser nuestro mayor modelo a seguir. Entonces, y la mayor herencia que le vamos a dejar a un hijo no es cuánto lo consentimos, cuántos regalos le dimos, nada de eso. O sea, yo hoy en día que pues ya estoy casada, ya salí de mi casa, ya mis papás pues ya cumplen otro rol, ha sido súper interesante como que vivir esto y ver que lo que uno se queda de los papás y lo que hoy quiere, o sea, uno quiere aplicar en su hogar es, yo me acuerdo a mi mamá, a una mujer de muchísima oración, me acuerdo a mi papá como un hombre con una autoridad impecable y un hombre que nos instruyó la palabra excelentemente, y que su no era no y su sí era sí. Unos papás que buscaron servir a Dios y obedecerlo, donde la voz de Dios era totalmente fundamental en la casa, y primero se hacía lo que Dios quería que hiciéramos y no lo que nosotros queríamos como hijos. Entonces yo no recuerdo alguna vez de decir, yo quiero que pase esto, y que mis papás no hayan dicho, vamos a ponerlo bajo oración para ver si esa es la voluntad de Dios. Entonces también un hogar, unos padres que ponen a Dios como el centro de su hogar y que le enseñan a sus hijos que Dios es el centro del hogar, porque los hijos necesitan modelos, los hijos necesitan seguir un ejemplo, y el ejemplo es lo que más les va a quedar a los hijos al final. Y además, tocando otra vez como que el tema del matrimonio, hoy en día, y pues es una realidad que uno piensa que no va a llegar, pero pues que llegó, y es que los hijos se van, los hijos se casan, los hijos dejan el nido y ellos tienen que aprender a volar. Y qué alivio es poder como padre pensar como, wow, crié a un hijo con carácter, crié a un hijo que va a saber en esta situación, saber cómo enfrentarla, va a ser un buen cabeza de su hogar, o una buena esposa que sabe servir a su hogar y que no va a tener como esa dependencia emocional de los padres, que yo siento que muchos adultos hoy en día la sienten todavía, como que no logran desarraigarse de ese hogar por haber tenido unos padres totalmente sobreprotectores. Y yo me imagino que sus padres jamás se imaginaron el daño que le estaban causando a sus hijos. No, yo creo que cuando ya se metieron al matrimonio y se dieron cuenta de que el equilibrio no estuvo correcto, entonces yo me pregunto, papá, ¿usted se va a meter al matrimonio de su hijo también a defenderlo porque tuvo una pelea con su esposa? Eso no tiene sentido, porque justamente el éxito está en tener ese equilibrio. Yo soy un reflejo de Dios, y mi hijo puede seguir mi conducta, pero él no es el ídolo. No hacemos las cosas conforme él está haciendo. Él no es el centro del universo. ¿Y qué daño estamos haciendo? Cada niño tiene sus necesidades emocionales. Todos tenemos nuestras necesidades, pero ninguna de ellas es, y Dios nos creó para, necesitas la necesidad de que tú tienes que ser el centro del universo. Justamente Jesús habla lo contrario, y es amar a los otros, es servir a los otros. Entonces, qué bueno nosotros poder tener ese equilibrio entre
soy un reflejo de Dios y estoy poniendo a mi hijo en el lugar que le corresponde. Ahora, hay un punto que queríamos tratar y es: nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios. Y Proverbios 22:6 dice: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto nunca dejará de serlo. La palabra de Dios habla sobre guiar a nuestros hijos, no llevarlos a nosotros. Y es que a veces nos creemos como que tenemos el control sobre nuestros hijos y nosotros somos el Espíritu Santo o la mismísimo Dios reencarnado, y no. Nuestra responsabilidad es formar, nuestra responsabilidad es que ellos se parezcan a Dios. Pero como decía Pau hace un momento, nuestra responsabilidad no es llevarlos a nosotros o tenerlos bajo nuestro dominio, porque no es la realidad. Dios, los hijos son un regalo de Dios. Y hablábamos cuando estábamos preparando este tema de una historia que nos impacta y nos lleva a aprender, y es la historia de Ana. No sé si te acuerdas. Dios le dice a Ana como: ok, yo te voy a dar un hijo, y Ana le dice: yo lo voy a poner a tu servicio, lo voy a posicionar en el lugar correcto. Y finalmente Dios no solamente utilizó a Ana, sino que utilizó a otras personas. No sé si quisieras hablar un poquito más de eso. Sí, a mí me encanta esa historia de Ana, porque justamente ella es un perfecto ejemplo para hablar de este tema. O sea, ella anhelaba y lloraba porque quería tener a un hijo, y cuando Dios le entrega a un hijo, lo que ella hace es entregarlo al Señor. Y yo me imagino que para una mujer estéril que deseaba tener un hijo o algo así, tener un hijo en ese momento lo debió ser todo. Y ella podía haber tenido la actitud de: es mi hijo, Dios me lo dio, va a ser solo mío, solo para mí. Pero la decisión que toma Ana es totalmente increíble, porque a los 3 años ella lo lleva al templo y lo entrega al Señor, y ella confió en que Dios iba a levantar a Samuel, y confió. Aquí entra una persona muy importante, y es que entra el sacerdote Elí, que era un sacerdote totalmente imperfecto, pero que aún así Ana, aún siendo su hijo, su amado hijo, ella lo entregó, y ella dijo: yo confío en que Dios va a usar a esta persona que Dios dispuso en el camino, y lo va a usar para formar a Samuel, que fue un gran profeta en Israel. Y queríamos hablar eso, de que Dios usa procesos y personas para formar a nuestros hijos, y hoy en día lo podemos ver reflejado como en el colegio. Es el perfecto ejemplo. Nosotros no creemos que somos simplemente un colegio. Nosotros tenemos la certeza de que Dios nos llamó a un ministerio, es levantar a una generación integral. Entonces nosotros estamos bajo un ministerio, o sea, queremos formar un ministerio, y que creemos que Dios nos va a usar para formar a las personas, y Dios nos puso en eso, y nosotros estamos en verdad en constante oración. Y cuando entra un niño, decimos: Dios, ¿qué quieres para este niño? ¿Cómo ayudamos para que lo que tú tienes para este niño se cumpla? ¿Cómo podemos ayudar a que sus dones crezcan? Entonces, como colegio, nosotros también estamos como una herramienta de Dios que Dios dispuso en el camino para poder formar a niños que van a cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios usa también autoridades, Dios usa desafíos, y Dios usa procesos para cumplir el propósito en la vida de los niños. Entonces a veces también está esta cuestión de que no queremos dejar que nuestros hijos pasen por desafíos, pero a fin de cuentas no les estamos dando la posibilidad de crecer y de tener un criterio propio, ¿no? Y es que yo creo que lo que tú estás diciendo se complementa con lo mío, y es: cuando yo estoy protegiendo a mi hijo, yo me creo que soy el Espíritu Santo y Dios, que yo lo tengo que tener cuidado y soy sobrenatural porque yo soy el único que puedo cuidar a mi hijo y nadie más lo puede hacer porque lo van a dañar o no quiero que sufra, o la serie de paradigmas que podemos tener en nuestra cabeza. Le estamos quitando el privilegio a nuestro hijo de que sea formado integralmente.
Y Dios ha creado muchas autoridades y muchas personas que pueden ayudar el proceso de nuestros hijos. Como le decía Pau, en el colegio tenemos líderes y a veces vamos a campamentos y traemos personas para que puedan orar por sus hijos, para que ellos puedan sentir que pueden hablar con otras personas y hallar sabiduría en otras personas. En las iglesias Dios ha permitido que pastores, amigos, líderes, incluso nuestros mismos amigos nos están permitiendo crecer. Pero si nosotros los protegemos y los tenemos ahí quieticos, pues los niños no van a poder tener la posibilidad de aprender de muchas personas. Y yo sé, da rabia como, pero ¿por qué se le está enseñando? Me acuerdo una vez en la iglesia, un papá dice, no, vino a hablar conmigo y me pidió una cita. Y me dice, mire, yo le voy a dar un listado de lo que usted tiene que hacer con mi hijo, pero solamente explíquele eso porque él tiene que saber que su única autoridad impuesta por Dios soy yo. ¿Qué? O sea, a mí no me interesa ser el papá, pero su hijo va a tener que aprender que él va a aprender de la palabra, pues primero con Dios, y va a tener muchas autoridades de las cuales puede aprender. Le estamos a veces haciendo daño a nuestros hijos y ahí podemos ver la historia de Samuel, impresionante. La mamá se posicionó en el lugar que le correspondía. Este no es mi ídolo. Y sí, probablemente si nos ponemos en sus zapatos era lo que ella más quería tener un hijo, pero supo posicionarlo y Dios lo llevó a cumplir el propósito. Y qué triste ver que muchas veces nuestros niños, y a veces lo vemos en el colegio, no están cumpliendo el propósito que Dios tiene para ellos por papás que no quiero que se vaya a tal lugar, no quiero que haga esto, que no descubra esta otra cosa. Qué triste, porque no les estamos permitiendo que descubran el plan por el cual fueron creados, y vamos a generar adultos pues totalmente decepcionados de la vida porque no encontraron el plan que Dios tenía para ellos. La palabra dice que sé muy bien lo que tengo planeado en Jeremías 29:11. Para ti, dice el Señor, son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. En el contexto que está hablando acá Isaías, el pueblo iba a tener que pasar por una serie de situaciones complejas, pero que esas situaciones los iban a llevar a ser el pueblo que Dios había soñado. Pero pues hubiéramos podido decir que no sintamos nada, y pues no cumplimos el plan de Dios para nuestras vidas, nuestros hijos. Y quisiéramos, yo sé, es difícil, nosotros no somos papás, pero nuestros hijos no nos pertenecen. Ellos no vinieron a cumplir nuestros sueños y ellos tienen su propio llamado. Dios lo mandó a su familia, no porque usted sea Dios, sino porque usted puede proveer algunas cosas, sobre todo la más importante, que ellos puedan encontrar en Dios su llamado por medio de distintas circunstancias. ¿Tú quieres decir algo más, mi vida? No, yo creo que está perfecto. Nuestra conclusión es: un hijo es un regalo y es una bendición, pero un hijo idolatrado se convierte en un Dios no funcional. ¿Quién es nuestro Dios? Esperamos que no sea su hijo, porque le está quitando, ya no solamente usted está cometiendo una embarradota, sino que está sesgando o tapando que su hijo pueda cumplir el plan de Dios para su vida. Muchas gracias por estar una tarde más con nosotros, y oramos para que cada uno de los niños que está en el colegio pueda cumplir ese plan y que Dios lo utilice usted para ser sabio y permitir que su hijo viva las cosas que tiene que vivir. Muchas gracias y buena tarde.